Buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar inicio a la actividad Diálogo entre Sandra Torlucci y Yamila Bolnovich, Cuerpo y Pensamiento en Acción. Sandra Torlucci, docente de grado y posgrado e investigadora en el campo de la semiótica y la teoría del teatro y las artes audiovisuales, es profesora titular del Departamento de Artes Dramáticas de la UNA y de la Universidad del Cine. Dirige el proyecto de investigación Desplazamiento de la singularidad y nuevas hegemonías en las representaciones del cuerpo en la escena teatral contemporánea. Fue una de las organizadoras del Foro de Arte y Política del primer Foro Mundial de Pensamiento Crítico. Integró el comité organizador de la Conferencia Regional de Educación Superior 2018. Formó parte del Comité Consultivo Internacional del Ministerio de Cultura de la República de Ecuador, 2012-2015. Es actualmente rectora de la Universidad Nacional de las Artes y coordinadora de la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias. Se ha desempeñado como dramaturgista y directora teatral desde el 2009. Yamila Bolnovich es docente de grado y posgrado e investigadora en el campo de la estética del cine y del teatro. Dirige el proyecto de investigación Espectralidad e Imagen Dialéctica, Disyunciones del Tiempo en el Teatro y el Audiovisual Contemporáneos, en el DAD UNA. Y además, Archivo, Memoria e Historia en el Cine y Teatro Contemporáneo argentino en Filosofía y Letras de la UBA. Actualmente es secretaria académica de la UNA. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, vamos a empezar este diálogo, que lo pensamos justamente como un diálogo, ¿no? Para no hacer algo expositivo y de algún modo porque creemos que el diálogo aparece como una modalidad muy particular, tanto dentro del teatro como dentro de la filosofía, la posibilidad pone en juego la posibilidad de pensar en conjunto, ¿no? No tanto la idea de la exposición o o plantear ciertos pensamientos, ideas o conceptos, sino en la interrelación, en el juego, en el diálogo a partir de ciertas ideas. Y justamente también, no solamente nosotras dos que estamos acá, sino el diálogo con otros. Pensar siempre es pensar con otros y otras que nos espectran, que nos atraviesan a lo largo de toda nuestra trayectoria, nuestro pensamiento, nuestras prácticas, un poco lo que señalaba Pato. Elegí entonces, y pensamos con Sandra, un dispositivo a partir de esos dos ejes, que es pensamiento y cuerpo. Pensamiento y cuerpo porque en algún punto esos dos ejes aparecen históricamente escindidos. Siempre está la idea, parece que se hubiera resuelto, parece que lo hubiéramos superado, pero en realidad todavía somos herederos de esa decisión que plantea el pensamiento como lo racional, lo reflexivo, lo conceptual, y por otro lado el cuerpo como el lugar de lo sensible, de la materia, de los afectos, de las pasiones. Entonces, a partir de esta decisión, en realidad, lo que queremos pensar es cómo el teatro, en tanto acontecimiento, permite integrar o deconstruir, sería la palabra, digamos, estas dos oposiciones para pensar nuevas intersecciones y otras formas de articular tanto el pensamiento en el cuerpo como el cuerpo como pensamiento. Entonces, a partir de este horizonte en el que estamos pensando, a mí se me ocurría plantearte, Sandra, algunas frases, algunos fragmentos que atraviesan nuestra práctica docente, que atraviesan nuestra práctica en la investigación, que nos recorren tanto desde la teoría como del teatro, digamos, el texto teatral, para poder reflexionar a partir de ahí. El primero tiene que ver con la noción de acontecimiento, cómo pensar el teatro como acontecimiento, y para eso había
seleccionado, siempre son insuficientes los fragmentos y hoy hablábamos a la mañana y pensábamos otros y otros y otros porque justamente el pensamiento con otros me parece que se vuelve una deriva infinita. Pero hay un texto y un autor que significativamente nosotros evocamos en nuestra materia y en la investigación, que es Badiou, en las tesis sobre el teatro, dice lo siguiente: el teatro es una disposición, la disposición de componentes materiales e ideales extremadamente dispares, cuya única existencia es la representación. Estos componentes, texto, cuerpos, voces, luces, vestuario, público, etc., son reunidos en un acontecimiento, la representación, cuya repetición, noche tras noche, no impide que acontezca cada vez, es decir, que continúe siendo singular. Ese acontecimiento es un acontecimiento de pensamiento. Entonces, te pregunto, ¿cómo pensás el acontecimiento del teatro como pensamiento? Bueno, hola. Qué pregunta igual, pero a mí me gustaría, antes de contestar directamente, reflexionar sobre lo que Yami venía diciendo y también cómo está planteada la situación de diálogo. Con Yamila trabajamos juntas desde que empezamos a dar clases, las dos juntas, o sea, en diálogo, dábamos clases en diálogo y también trabajamos en las investigaciones juntas y en teatro, fuimos dramaturgistas con Marcela Fuentes, con Marcia Gall y con Teresa Rail juntas. Así que pudimos atravesar ese ida y vuelta de la praxis teatral a la teoría, al pensamiento y a la pedagogía, lo que tiene que ver con la enseñanza, que es otra forma de teatro para mí. Entonces, eso lo quería resaltar porque me parece que se puede dar un diálogo espontáneo, improvisado, porque en realidad nos conocemos tanto que no hace falta prepararlo, ¿no? Pero ahí es donde me parece interesante que si tienen cosas para aportar, las aporten, que pregunten o intervengan para expresar lo que piensen en el momento necesario, porque básicamente en este cruce y en esta división, al mismo tiempo, hay varios factores que son importantes. En primer lugar, que es una herencia europea, esa herencia de la división entre el cuerpo y la mente. Y que después de muchos siglos, 25 más o menos, estábamos sacando la cuenta, entre Platón, digamos que es el primero que divide de esa manera tan binaria la mente del cuerpo, las pasiones, digamos, del logos. Hasta hoy hubo algunos filósofos que se opusieron, europeos, siempre hablando, sabiendo que estamos hablando desde ese paradigma filosófico, que se opusieron a esa idea de separación, pero la verdad es que en la praxis de la realidad y de la historia, la que gana es la teoría binaria. Lo sabemos desde todas las resistencias, ¿no? Desde las artes, desde los feminismos, desde los derechos humanos, desde la política. Ese binarismo se impuso en el pensamiento y en las praxis sociales, en lo que tiene que ver con la organización de la cultura, ¿no? Sigue siendo eso lo que domina, y por eso este contexto violento de Argentina y del mundo, que se basa en ese antagonismo irascible, ¿no? de los que están de un lado en el que una libertad conceptual es más poderosa que cualquier sentimiento, ¿no? Que cualquier sentimiento amoroso, colectivo, de unidad o de integración. Pensando en eso, o desde ese lugar, la reflexión sobre el teatro como acontecimiento, para mí tiene una resonancia, o siempre uso una frase de Nietzsche, que hoy también la comentábamos, que dice que la única metafísica es el arte, ¿no? Que en realidad da vuelta a Platón, después de muchos siglos también, y plantea que en realidad no hay nada más allá de la vida, no hay nada más allá de la vida, ni Dios, ni nada que determine la moral o nada que determine las reglas de la vida, y que el único más allá que hay es lo que falta crear, y lo que falta crear solo lo puede crear el arte. Y en ese sentido, el espacio escénico, por ejemplo, la página en blanco para un escritor, la partitura en blanco para una música o cualquier espacio donde permita que se abra
la estructura establecida del poder o del cuerpo, de las praxis morales, de las praxis religiosas o de las praxis del poder, son espacios que amplían, que abren, que ensanchan la posibilidad de creación. Y eso es un acontecimiento, o sea, algo que no está dado, algo que es la primera vez que se va a dar. Y en ese sentido, en el teatro en particular, más allá de la literatura o de la música, se da siempre porque lo que abre esa potencia creadora son los cuerpos. Tiene que ver con los cuerpos, sobre todo de los actores, actrices, ¿no? De las personas que están abriendo con su energía, disparando con su energía, decía justo Bartolo en la apertura, disparando con su energía otro tiempo. En realidad es otro tiempo el que aparece en la escena, ¿no? Un tiempo propio, una temporalidad propia que es presente puro. Y en ese presente puro aparece la posibilidad de creación, la posibilidad de expresión y la posibilidad de representación. Y cada noche, por más que sea una obra, un espectáculo que se repita, ensayado, porque también está lo performático en el teatro, está la improvisación, hay un montón de situaciones distintas, ¿no?, de la teatralidad. Por eso me parece que igual, aunque se repita y aunque todos los ensayos se quieran hacer iguales, se diferencian, porque aparece justamente la energía, la electricidad incluso del cuerpo, de las actuaciones, digamos, del cuerpo de las actrices y los actores, que van abriendo y van dejando surgir el acontecimiento, ¿no? Me parece que el acontecimiento tiene que ver con aquello que no se puede repetir, y lo que en teatro no se puede repetir es esa energía que se da, y que en realidad se da solamente cuando hay un público, ¿no? Se da solamente cuando aparece la convivencia de los cuerpos. Una cuestión también fenomenológica que se da en el teatro, ¿no? Eso también es únicamente en las performáticas las que pueden tener esa experiencia. O sea que estamos libres de inteligencia artificial para esto. No es posible, digamos, que una inteligencia artificial produzca teatro. Eso es lo único que me parece que está claro que no puede producir, teatralidad. Sí, y en función de esto que decís, yo querría como puntualizar o hacer énfasis en dos aspectos. Por un lado, la idea de que algo que parece como muy obvio, pero que no lo es que el teatro piensa, ¿no? Es decir, el acontecimiento del teatro es un modo de pensamiento. No el pensamiento sobre el teatro, sino que en tanto acontecimiento, es decir, ahí hay una identidad que me parece que es muy significativa entre acontecimiento y pensamiento. Es decir, ¿no? Todo pensamiento es un acontecimiento, en tanto hay algo que es interesante, que es que el pensamiento no puede ser una repetición, en función de lo que vos decías. Digamos, repetir o consolidar o en algún sentido como reforzar lo instituido no es un pensamiento en tanto acontecimiento, ¿no? El pensamiento es acontecimiento en la medida en que produce esa disyunción, esa novedad, esa irrupción de algo inesperado. Y por otro lado, en función de esto que decís, aparece mucho, y creo que es el punto central en relación con el teatro, la copresencia del aquí y ahora, ¿no? El aquí y ahora de la puesta, de la representación, del acto, del encuentro, de los cuerpos presentes. Y antes de pasar al problema del cuerpo, que ya lo anticipaste, sí hacer referencia a una dimensión temporal que aparece de un modo muy significativo, que es esa disyunción del tiempo, ¿no? Que me parece que en la frase de Hamlet, esa que la traigo aquí, que el tiempo está fuera de quicio, ¿no? Esa frase que dice Hamlet al final del acto 1, y dice además, maldito sea yo que he tenido que nacer para ponerlo en orden, ¿no? Ese de time is out of joint de Hamlet, que después dio lugar a toda la reflexión de Derrida sobre la espectralidad y que nos atraviesa en las diferentes investigaciones que venimos haciendo, esta dimensión del tiempo fuera de quicio, ¿no? Como esta idea de una temporalidad que es presente, pero que a la vez está atravesada por el pasado, por la historia, por las diferentes disyunciones temporales como forma de ser del presente, ¿no? En tanto acontecimiento.
Bueno, en relación a lo primero, para mí el pensamiento que se da en el teatro es un pensamiento integrado entre el cuerpo y la intuición, básicamente, que es una forma de pensamiento lógico, otra forma distinta que el racional o el binario, pero el cuerpo es la potencia, digamos, lo que potencia o lo que canaliza esa posibilidad de pensamiento. Entonces, en la idea de Badiou, para mí, según mi interpretación, hay una integralidad entre el pensamiento y la acción corporal, ¿no? La acción, sobre todo, en la escena, en el espacio escénico, que puede ser un escenario o puede ser cualquier lugar donde se dé la actuación, digamos, o lo performático. En relación al tiempo, que un poco salía en la misma idea de acontecimiento, porque la misma idea de acontecimiento implica, digamos, un lugar en el tiempo que se abre, ¿no? Que deja atravesar, que se expande y que de alguna manera no puede volverse atrás después del acontecimiento, ¿no? Es como si ese acontecimiento genera un cambio muy estructural en la configuración de algunos valores, ¿no? Verdaderamente el teatro tiene eso, y tiene eso para mí también es una cosa que todavía no está resuelta y que ahí hay una invocación siempre a que los actores, los actores, las actrices o directoras o directores piensen, porque si no, siempre los pensadores de afuera hablan del problema del teatro, ¿no? Y hay una parte del pensamiento que se tiene que dar desde las personas que hacen teatro. Entonces, a mí me parece que esa división del tiempo se da también, Deleuze lo dice en un momento, en la propia actuación, ¿no? El cuerpo de una actriz o de un actor es un cuerpo que de alguna manera son dos cuerpos, ¿no? Son dos cuerpos, el cuerpo propio, el cuerpo biológico y el cuerpo, un poco Agamben también, ese otro cuerpo que tiene que ver con el cuerpo del personaje, con el cuerpo de la actuación misma, ¿no? Y en ese desdoblamiento se produce una revuelta temporal. Y ahí la dirección es fundamental que lo pueda percibir. La dirección, y ahí lo veo, la iluminación es fundamental para poder generar o marcar esas capas del tiempo que se van superponiendo en la escena. Es como si el escenario, el espacio escénico, se abriera en muchas capas temporales, ¿no? Que la actuación va generando y que va construyéndose con el resto del espectáculo, a veces de manera paralela y a veces no. Y a veces en la misma sintetismo, digamos, lo que tiene que ver con todos los aspectos de la puesta. A mí me parece que la apertura del tiempo es una apertura que al mismo tiempo hace convivir todos los tiempos en un presente. En un presente. O sea, puede haber pasado, pero es presente. Puede haber una representación del futuro, pero es presente. Y lo que constituye la presencia es el acontecimiento de la función o de la performance, ¿no? Me parece que eso es lo inigualable de la teatralidad, ¿no? De la teatralidad en sí misma, que es un tiempo que son muchos tiempos y son condensaciones de presencias y de acciones y de potencias que tienen que ver con el espectáculo. ¿Alguien quiere decir algo, comentar algo o aportar algo? Bienvenidos. Esto es un diálogo abierto. Sí, estaba pensando cuando te escuchaba recién, yo justo pasé antes por... No es que no quise contestar. Me encanta eso. Además, nos ha hecho trabajar mucho ese llamado de Derrida a ese lamento de Hamlet, pero vieron que en las tragedias siempre aparece como un lamento, ¿no? En Antígona, en Hamlet, en todos los personajes trágicos aparece esa cosa de ¿quién podrá defenderme, no? O cómo, ¿por qué tengo que ser yo, no? Es como la marca, ese arquetipo, que también ese es un personaje que cuando está bien actuado ese personaje abre justamente esa posibilidad de reencauzar el tiempo escindido, el que no encaja, ¿no? En Derrida lo que no encaja es la ley, la justicia, el derecho, digamos, todo lo que tiene que ver con que Hamlet
se ve éticamente interpelado por su lugar de noble a resolver el problema de podredumbre, ¿no? De Dinamarca, que tiene que ver con el asesinato de su padre, con una confabulación del poder. Pero en otras obras también los personajes, sobre todo los arquetípicos, tienen, recuerdo Antígona, ¿no? Que fue una que trabajamos, la última, que trabajamos mucho, que tiene esa misma misión y que en nuestra apuesta, que Uki actuó, ahí está, había una interpelación a las madres, a las abuelas, ¿no? a otras mujeres que no eran griegas ni de la vieja Argentina, sino que eran del presente y que sigue ocurriendo, ¿no? Que sigue ocurriendo, esa cosa de que el teatro vuelve a poner eso acá. Eso que pasó con las madres, por ejemplo, desde Antígona de Gambaro, ¿no? Lo pone en el presente. Entonces te obliga de alguna manera a mostrar cómo eso se vincula con el presente. ¿Qué está pasando con ese presente? ¿No? Claro, porque, y eso me parece que es muy importante, esta idea de la temporalidad disyunta del acontecimiento teatral es lo que le da la dimensión política o quizás como transgresora o contestataria o contrahegemónica, si queremos, a esa configuración de la historia, del tiempo, como cronología, ¿no? Como algo, bueno, lo pasado, pasado, y ahora el presente, y no poder dar cuenta de esa configuración de la memoria en el presente y de cómo poder trabajar con esa espectralidad en el sentido de la herencia, ¿no? De cómo somos responsables de una herencia que es nuestra propia temporalidad en tanto acontecimiento, ¿no? En la medida en que coexisten todos esos tiempos y que rompe con esa idea cronológica de una historia teleológica al futuro, ¿no? De relaciones de causa y efecto, y producen esa disyunción, esa dislocación, esa transgresión de lo que está como configurado, instituido, consolidado. En ese sentido me parece que tiene esa potencia de lo performático de la escena, que pone en escena, valga la redundancia, esa temporalidad dislocada, ¿no? Y esa temporalidad dislocada que se da en la escena, siempre en tanto acontecimiento, abre una dimensión del tiempo que es una dimensión política del tiempo, ¿no? En el sentido fuerte de esa, también como con Rancière, ¿no? Esa de reorganización, de construcción, ¿no? Volver a barajar y dar de nuevo y pensar que lo que es no es, no es lo que es en el sentido de, ontológicamente de existencia, ¿no? Sino que lo que es puede ser transformado, puede ser modificado, y el pasado también, ¿no? El pasado también puede ser transformado en relación con el presente. Antes de, cuando te escuchaba recién y cuando vine acá al principio que vinimos a los proyectos de investigación y después a las cátedras de dirección, aparecía esta tensión entre el pensamiento del cuerpo de los actores y el pensamiento reflexivo de los directores que tienen que reflexionar, y de nuevo aparecía como muy presente esa dicotomía, ese binarismo que vos señalabas al principio, de bueno, esto de pensar pareciera que hay que hacerlo a contrapelo, ¿no? De poner el cuerpo, y poner el cuerpo solo es posible si eliminamos la reflexión y el pensamiento, ¿no? Esa paradoja que creo que me parece, y en todo caso celebro estas circunstancias del Congreso en el que estamos situados hoy, porque nos permite reflexionar y nos permite recorrer esa problemática para poder pensar hasta qué punto la Universidad Nacional de las Artes, y hoy quería decir una cosita, y la historia de este departamento, ¿no? Pone en tensión esa dicotomía. Y quería decir solamente, me acordé cuando decías al principio que nosotras que dábamos clases juntas, etcétera, también gestionamos juntas. Y creo que pensaba la gestión, ¿no? La gestión desde ese lugar también de un acontecimiento de creación, donde uno interviene instituciones, y esa intervención de las instituciones es un trabajo
en el sentido en que esas instituciones se resisten como la materia, ¿no? Como la materia artística, y en esa resistencia con los materiales se produce algo en el que nos vamos transformando mutuamente, ¿no? Nos transformamos nosotros y se transforman las instituciones en una relación que es también un compromiso y un acto de creación en algún sentido, ¿no? Creo que cuando sucede como pensamiento, como forma de intervenir a través del pensamiento. Y entonces, ahora sí, me parece el tema del cuerpo. Sí, yo sé que es un temón, pero sí, vos lo estuviste señalando, estamos hablando del cuerpo todo el tiempo, pero sí pensar el cuerpo ahora desde una perspectiva como pensamiento, como acontecimiento, pero también desde una perspectiva que vos has trabajado muchísimo, que tiene que ver con una perspectiva feminista en relación a la construcción del cuerpo. ¿Qué nos aportaría o qué otro modo de pensar el cuerpo como forma de pensamiento, como espacio o como estrategia de pensamiento desde una suerte de epistemología feminista, ¿no? Si pudiéramos llamarlo así? Y puedo citar bueno, tengo a Butler, que es como más obvio y más teórico, pero sí que me gustaría antes el episodio 5 de Calderón de Pasolini, en el que todos por ahí conocemos. Bueno, Calderón de Pasolini recupera el texto de La vida es sueño, ¿no? De Calderón, y el personaje no es Segismundo, sino que es Rosaura, que despierta despierta en varias situaciones diferentes y se vuelve a dormir, no reconoce no reconoce el espacio, etcétera, etcétera. Uno de los despertares, ¿no? En uno de los despertares, ella no reconoce el espacio, no reconoce el lugar, siempre está como dislocada respecto de su contexto y la encierran en un convento, en un manicomio. Entonces, Rosaura dice: devolvedme mi cuerpo, es mío, no es algo que podéis depositar donde querráis, mi cuerpo es sagrado y yo vivo en él. Y Manuel le contesta: precisamente porque tiene un cuerpo, mi pobre Rosaura, puede ser usted nuestro chivo expiatorio. Bueno, después de Pasolini tengo poco para decir, digamos. Bueno, me parece fundamental la cuestión de los feminismos, y los feminismos tienen una lectura muy profunda de dos situaciones. La epistemológica, que tiene que ver justamente con la pelea contra lo binario que decíamos antes, que es tremenda porque básicamente anula directamente el cuerpo, ¿no? La lógica binaria anula el cuerpo, pero anula el cuerpo de las mujeres, no anula el cuerpo de los varones. El cuerpo de los varones, al contrario, lo trabaja, ¿no? Lo exalta a través de lo deportivo, a través de las luchas, en la historia, estoy diciendo con una historia europea sobre todo. Aunque hay lecturas también latinoamericanas y ha pasado algo parecido respecto de los cuerpos. El cuerpo de las mujeres es un cuerpo más anulado. Supongo que en las artes se ve también eso, ¿no, Fabi? Es muy clave eso, ¿no? Me parece que la anulación del cuerpo, de la femineidad del cuerpo, no solamente de las mujeres, sino de lo que tiene que ver con la femineidad del cuerpo, se oculta incluso en el cuerpo masculino, ¿no? El movimiento o cualquier tipo de redondez del cuerpo masculino se trata de trabajar en el músculo, en las poses o en la actitud, de manera tal de quitar lo femenino, ¿no? Lo femenino forma parte del orden de lo privado, por eso las tareas de cuidado, la organización del hogar, etc. Lo masculino forma parte de lo público, ¿no? Todo el teatro que conocemos y que viene de lejos, digamos, nos trae esto. Todas las pinturas que conocemos y que vienen de lejos, toda la literatura nos traen esto, y es medio obvio, y sin embargo hay mucha gente que no lo ve, que no lo reconoce. La otra vez que estuve en Bogotá, un amigo que estudió en la vieja Pueyrredón me decía que en una muestra de arte
de arte precolombino, ¿no? Encontraba pinturas y estatuillas de cerámica y todo que tenían claramente su mundo representado. Y ahí no pasaba lo mismo, pero que cuando pasabas a la pintura de la conquista, digamos, ¿no? de la colonia, había algunas representaciones, por ejemplo, de monjas muertas sobre todo, monjas que estaban adornadas, ¿no? Muy tapadas, con el cuerpo muy tapado y todo, y eran pintadas por anónimos. Y ahí decía, son mujeres, los pintores anónimos son mujeres. O sea, está invisibilizado el cuerpo incluso del artista. No solamente el cuerpo del modelo social, sino el cuerpo de las personas que crean está invisibilizado en ese nombre anónimo, ¿no? Lo mismo pasaba en la literatura y en otras expresiones. En el teatro también pasó eso. Yo recuerdo épocas en las que los padres no dejaban a las hijas mujeres estudiar teatro porque era cosa de marginales ir a estudiar teatro. Y el mundo del circo estaba permitido, pero estaba permitido para la marginalidad, ¿no? Estaba permitido para las familias del circo, no para cualquier persona de una clase, no sé, burguesa que dijera, me voy a hacer circo, ¿no? Eso no existía, ni se les ocurría. Entonces, ese olvido de lo femenino en el mundo de lo público, sobre todo en lo corporal, y relegado o recluido al universo privado, ha constituido un cuerpo femenino distinto al cuerpo biológico, ¿no? Es un cuerpo social de lo femenino, hay que pensarlo por ahí, que es lo que todavía hoy se pelea desde la diferencia entre, por ejemplo, Butler lo maneja en la diferencia entre sexo y género, ¿no? Una cosa es lo biológico y otra cosa es el cuerpo social de lo femenino mostrándose como de una manera que en realidad ya implica el sometimiento patriarcal, ¿no? Ya implica determinadas marcas en el cuerpo que tienen que ver con esa superioridad jerárquica de lo masculino. No tiene que ver con hombres y mujeres, tiene que ver con masculinidades y femineidades, en realidad el problema, ¿no? Y ahora todo el mundo lo sintetiza de nuevo en hombre-mujer, arman batalla y ponen a todos los varones en contra del feminismo, justamente porque esa síntesis es la única que no hace que todo el mundo salga a defender los valores del feminismo, porque en realidad es el valor de la liberación de cuerpos, es el valor de la igualdad, ¿no? No de una superioridad distinta. Entonces, en relación al cuerpo, yo creo que esa frase de Calderón, que en realidad también Foucault la trabaja mucho, ¿no? en Vigilar y Castigar, ya por lo que después el feminismo va a tomar como interseccionalidad. Lo trabaja también en el cuerpo de los pobres, en el cuerpo de otras razas, del otro, digamos, del otro que es un peligro o una amenaza, o de lo femenino, digamos. Es un cuerpo que tiene muchas marcas y que en el teatro también tiene esas marcas. Cuando aparece el cuerpo de una actriz o de un actor en el teatro, también tiene esas marcas o esa composición social. Y que en realidad es un trabajo muy grande sacar esas marcas de nuestros cuerpos, sacar lo que Deleuze llama la gramática que tiene nuestro cuerpo incorporada y que moldea nuestro cuerpo biológico en un cuerpo de estructura social, con estereotipos, ¿no? Que tienen que ver con formas de moverse, con formas de expresar la energía, con formas de hablar, ¿no? Con diferentes situaciones que hacen a la actuación. Entonces, el cuerpo de todas las personas que hacen teatro, y digo todas, no solamente las actrices y los actores, sino las direcciones de todo tipo, las iluminaciones, todas las personas que trabajan en la puesta en escena, tienen que trabajar desde el cuerpo. No se puede trabajar sin poner el cuerpo en el teatro, porque para mí es lo particular de la construcción o la creatividad del teatro. Tenemos que sacarnos los esquemas, las gramáticas y las estructuras de los cuerpos que también corren la de las mentes. Porque si vos te corres, en el feminismo el pensamiento situado lo que te dice es que si vos, una vez que viste esos prejuicios, esos lugares comunes que estás repitiendo, ya no los puedes repetir, ¿no? Tiene algo del pensamiento marxista eso.
Por eso tal vez la derecha junta al feminismo con la izquierda. Porque hay algo que es cierto, una vez que ves, una vez que sabes, ya no puedes repetir todo como si no supieras o si no vieras, ¿no? Entonces, en ese momento, el teatro para mí es ese momento de correr lo que está establecido como algo gramatical o de repetición, etcétera, y producir el acontecimiento. Y para mí se produce desde el cuerpo. El problema es que el cuerpo solo lo produce si piensa, ¿no? Esa es la contradicción fundamental para la idea europea. Para el feminismo no, porque el cuerpo piensa, tiene memoria, piensa cómo resolver la acción que no puede pensar si repite siempre lo mismo. Hay un pensamiento del cuerpo que es un pensamiento que semióticamente es claro por qué, porque tiene que ver con el conocimiento justamente de lo teatral, ¿no? Uno conoce lo teatral, una conoce lo teatral y deja que su cuerpo avance en esa energía teatral y se siente como seguro el cuerpo en la composición teatral. Y a mí me parece que ese es un pensamiento de otro orden y que nadie todavía lo puede explicar desde la filosofía. Tal vez Deleuze, cuando en su último texto, ¿no?, que es la filosofía, dice que hay 3 formas de producir conocimiento. En las artes pone una gran parte de esa producción de conocimiento que no es ni conceptual, filosófica, ni de producción de funciones, científica o tecnológica, sino una producción importante de afectos y perceptos. O sea, los únicos que pueden producir afectos y perceptos o imágenes son las personas que hacen arte, artistas o no, las personas que producen imágenes y afectos, son dimensiones de lo artístico. Y en ese sentido también entonces se produce esa significación. Semióticamente hablando se produce un signo, solamente cuando producís una imagen y la unís a un concepto, ¿no? A un concepto que en realidad puede estar o se puede generar a partir de la imagen. Por eso es otra forma de pensamiento. Y es un pensamiento del cuerpo. Sí, quería decir una cosa y ahora sí me parece que estaría bueno porque hay muchas personas que están que pueden aportar a este punto, pero pensando en relación con las tecnologías y en relación con la contemporaneidad de nuestros cuerpos, la idea que es importante que vos señalabas y que aparece en el feminismo de un modo muy estructural en el pensamiento, es que no hay un cuerpo como tal, ¿no? No hay algo que sea como un puro cuerpo en sí mismo, ¿no? Sino que el cuerpo es ya un cuerpo construido y atravesado por la sociabilidad. Eso creo que está en el feminismo, también estaba incluso en Brecht, ¿no? Si nosotros pensamos la noción de gestus, esa idea de que el gestus es como si fuera un estereotipo o una idea de cuerpo, no, es el cuerpo que va como construyendo, modelando, perdón, es lo social, ¿no?, que va modelando el cuerpo, ¿no? No hay un cuerpo que perdure a la historia o que se trascienda los diferentes modos de existencia. Entonces, para nosotros, uno de los desafíos interesantes en ese sentido es cómo impacta las tecnologías actuales en el cuerpo de hoy, ¿no? Cómo lo va modelando. Y pensaba en Brecht y también pensaba esto que vos decías también desde esa perspectiva brechtiana, esa deconstrucción del cuerpo en el espacio escénico a partir de hacer visible cuáles son esas configuraciones, esas matrices de modelaje de los cuerpos presentes que son, como dice Calderón, el objeto del poder, ¿no? Es decir, si el objeto del poder es organizar, coordinar, modelar y regular esos cuerpos. Entonces, eso. No, sí, claro, esa doble función, es decir, me parece que es muy importante en relación con lo que señalaba Sandra, como que esa doble función de, por un lado, el cuerpo, no hay algo que podamos decir, bueno, vamos a llegar a un cuerpo
esencial o a un cuerpo como tal o a un cuerpo al cual despojaríamos de todas las dimensiones o los modelajes o las gramáticas sociales, sino que el cuerpo es siempre un cuerpo social. Y en ese sentido, como por eso mismo el cuerpo es el objeto del poder y por eso mismo el teatro es ese proceso de deconstrucción donde podemos ver, ¿no? Podemos hacer, exponer y trabajar con esas gramáticas estereotipadas, hegemónicas, donde el cuerpo se ve sometido y poder lograr a partir de ese pensamiento del cuerpo escénico, ¿no? Un espacio de transgresión o de oportunidad o de ver otra cosa, ¿no? O plantear otra cosa o pensar otro. Y en ese punto me acuerdo que ayer también hay una cosa que es interesante en toda sí, en todo el Congreso y en toda esta experiencia, y ayer lo decía Pensotti, creo, en algún punto, que es un elemento central de la práctica teatral, que es lo colectivo, ¿no? Esa idea de poder, esto que estamos haciendo hoy, ¿no? Este encuentro circular, estar, los cuerpos colectivos en un momento donde lo más eficiente en relación a la dominación de los cuerpos es singularizarlos, individualizarlos, ¿no? Hacerlos poco propicios para el encuentro. Creo que la palabra encuentro, que es como un lugar muy teatral, es una dimensión muy política del teatro hoy. Bueno, ahora sí me parece que hablemos, tomen la palabra. No, ahora son dos o tres cosas, por ahí termino diciendo, refiriéndome a una sola. Primero que está buenísimo, está muy bien el enfoque que dan, no, a veces te pones a releer Badiou, es muy interesante pensar en la idea de acontecimiento y que en ese acontecimiento además se produce un conocimiento por el acontecimiento en sí y por esos cuerpos de los que Sandra decía y vos también decías, que cuerpos que están como organizados en función del poder también, digo, el cuerpo masculino, qué cosas tienen que hacer, cuáles son sus funciones, la guerra, el poder, el lugar público, y el cuerpo femenino, el lugar privado, etcétera, etcétera. Y poner en palabras todo eso también ayuda a la dominación de ese cuerpo. Y me hizo pensar, pero ahora no es que lo tengo elaborado y dije, voy a ver si digo algo importante. Pero me hace recordar esta cosa de que hay algo del conocimiento que se produce a partir de la acción del cuerpo, en donde se me junta recuerdo un poco a Artaud, empezás a pensar en Artaud y vos decís, claro, el tipo tiene razón, porque justamente empieza a perderse el conocimiento real que se da en el acontecimiento del teatro cuando aparece Esquilo y pone todo en palabra. Y tiene muchísimo que ver con el momento político que estamos viviendo en este momento. Porque si vos te pones a pensar, bueno, Esquilo está todo bien, más o menos todo bien, en Grecia con una democracia, bla, 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 surgiendo, y cuando empieza a separarse y a usarse una lógica absolutamente sofística en los diálogos de los personajes y qué sé yo, es justamente cuando entra en crisis Atenas, y cuando entra en crisis Atenas el mejor modo de controlar es que cada uno busque por su propio beneficio, no importa si la verdad es verdad, lo que importa es que gane el mejor argumento. Entonces, me parece que pensar el cuerpo, obvio que es imposible quitarse de encima todas esas figuraciones culturales que le metemos a nuestros cuerpos, ¿no? Digo, te movés de determinada manera, te movés o haces un personaje de tal o de cual manera,
que es uno de los problemas que en nuestro equipo de investigación empieza a aparecer con los cuerpos no binarios, ¿no? ¿Qué pasa en el teatro y en la producción de sentido en esos cuerpos no binarios? Que son justamente los que producen el punto de crisis, incluso en algunas clases también, ¿no? Y en la práctica también. Pero siempre hablábamos, me acuerdo que siempre hablamos de la división que hacíamos o que se hacían las materias teóricas, las materias prácticas, que poner el cuerpo, que poner el pensamiento y qué sé yo. Y siempre se le pide poner en palabras a los que hacen, poner en palabras, traducir en una lógica de pensar, en una sintaxis gramatical, en una gramática lingüística, ¿no? Poner en lengua qué es lo que hacen para que den cuenta de lo que saben y qué sé yo. Y por ahí no es necesario, porque pasa cuando vos estás dando una materia teórica que hay mucha parte del conocimiento que estás dando que atraviesa a través del cuerpo. Digo, más allá de que vos anotes o que digas o que des fechas, y que hay algo en el momento de dar la clase que estás explicando que se completa solamente con el cuerpo. Sí. Y es el momento en el que mejor te sale la clase, porque es cuando los pibes entienden, ¿viste? Entonces, bueno, nada, era comentar eso y decir que me parece que estoy de acuerdo, que solamente me hacían acordar. Justo yo estaba pensando en Artaud, porque Artaud, que muere desesperado con la idea de que la lengua lo apresa, ¿no? La lengua quiere hacer poesía y la lengua no lo deja hacer poesía, y por otro lado es su material para trabajar, balbucea y después enloquece. Y ahí es porque el cuerpo es un doble cuerpo, es un cuerpo social y es un cuerpo biológico que tiene deseos, que tiene pulsiones, que respira, que un montón de cosas. Y en esa ambivalencia, para mí, está el trabajo artístico. Es el trabajo artístico, ¿no? Poder ir y venir o hacer dialogar esas dos cuestiones, que es lo que vos decías que pasa ahora con la cuestión de las personas no binarias que las encasillan en roles o claro, también estereotipados. Y que son cuerpos e identidades que ponen en crisis. Exacto. Además, digo, como el cuerpo intersexual. Pero antes fueron los tatuajes, que ¿viste? Hubo también una situación con los tatuajes, con los piercing, que si sos actriz mejor no te vayas a tatuar, que si sos no sé qué, sacate los piercing. Toda una cosa de los cuerpos que estaban pensados para el teatro, que eran cuerpos también gramaticalizados del teatro, el physique du rôle. O sea, eso hay que trabajarlo como problema en la actuación y en la dirección. ¿Qué quiere decir el physique du rôle en el teatro contemporáneo? ¿Hace falta? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería ese ideal, ese cuerpo ideal del actor o la actriz para ser tal personaje? Son cuestiones que para mí tienen que ver con nuestro presente y con nuestra relación tecnológica, porque también hay cuerpos llenos de prótesis. Incluso en los gestos, digo, ¿no? Porque mirar el celular todo el día te hace encorvar y poner la cabeza para abajo, qué sé yo. Entonces hay algo de la composición del gestus, como decía Yami, que está en nuestra gramática corporal. Y lo que Artaud plantea es la peste, digamos, o sea, es apestar el cuerpo, desorganizarlo, para que pueda salir otra gramática, pero en realidad no gramaticalizarla, que es lo que decía Yami al principio con la idea de acontecimiento, ¿no? O sea, si el pensamiento se organiza, o el cuerpo, porque es lo mismo en ese sentido, es un cuerpo sin órganos, digamos, se gramaticaliza, se pierde el acontecimiento. Entonces tendría que estar todo el tiempo. Ahora, eso solamente es posible en el momento de la escena, que es lo que vos decías de la clase también. La clase es una suerte de situación teatral. Recontra teatral. Digo, por eso digo, está súper interesante la idea de pensarlo en términos de acontecimiento, como el acontecimiento en sí es producción de conocimiento que no necesita traducción, claro, que es a donde por ahí va. Pero yo, y ahí hay una pequeña cosa que por ahí disiento, una pequeña, que no estoy segura tampoco, que es que la transmisión es una cosa propia de la humanidad. O sea, lo que nos diferencia como cultura a la especie, no sé si llamar especie, ya está en crisis la palabra especie, todo está en crisis,
pero a la comunidad humana, vamos a decir así, es que nosotros justamente enseñamos. Y que para enseñar, y sobre todo en una universidad como esta, para enseñar, digo, ahí tienen que hablar los que dan actuación y dirección y todo eso, ¿no? O sea, algo de lo que pasa lo tenés que... Ahora, es cierto que, por ejemplo, yo para dirigir tuve que hacer cursos de actuación. Eso es cierto. Para mí debería ser una situación, pasar el cuerpo, aunque yo soy pésima, y lo hice para entender cómo funcionaba el cuerpo en una situación de actuación, nada más. No sé si lo comprendí del todo, pero me ayudó un montón a pensar, digamos, cómo dirigir sin separar la mente del cuerpo, ¿no? Hemos trabajado, bueno, acá solamente Buki, creo que ha actuado en cosas que yo dirigí, pero yo creo que lo tuve en cuenta, eso que yo había hecho en mis cursos de actuación. Ahí a mí se me dio por poder reflexionar distinto lo que está pasando en la escena y transmitir, porque también vos cuando dirigís le tenés que hablar a los actores de eso. Y es cierto una cosa que decía Bartolo, que tiene que ver con lo que decíamos antes, el acontecimiento se da en los ensayos también. Entonces vos, para hablar con un actor y marcarlo, que es lo único que se puede hacer en una dirección con los actores y las actrices, tenés que explicarle cosas, tenés que hablarle. Entonces, yo no sé, ahí me aparece, Cristeva, ¿no? Lo translingüístico. O sea, hay algo que es translingüístico, que tiene que ver con lo que vos decís, que es intraducible, pero hay que poder de alguna manera expresarlo. Sí, no, yo no estoy diciendo que haya que prescindir de la palabra, si no estaría hablando, además, lo estaría performando. De la traducción hablo. Claro, pero hay modos en los que uno elige una gramaticalidad distinta para poder comunicar y que también es válida. A lo que voy es a que muchas veces se invalidan esas otras formas de transmisión. Si no pasa por la palabra, no es legítimo, no está validado. Como lo mismo con los cuerpos. Digo, tiene que estar validado para hacer un cuerpo aceptable, no aceptable, y así. Eso. Bueno. Sí, agarra eso. Yo quería decir una cosita. Yo pensaba, bueno, me encantó realmente este espacio para volver a rearmarse y repensar, ¿no? Muchas gracias por lo que dijeron. Y a partir de lo que dijeron, yo creo que la UNA en todas sus multiplicidades, yo creo que las prácticas artísticas crean formas de conocimiento que son cuerpos políticos y que eso genera nuevas categorías que trascienden el modelo filosófico y generan procesos propios y que en este contexto histórico no es casualidad que los museos, no sé, tengamos a Rosana Paulino hablando de el cuerpo de la esclavitud. Digo, justamente el arte en este momento para mí es un espacio donde se tiene que posicionar esto que marca desde, no sé, desde Saló, desde Artaud. Y también el tema, en mi caso yo trabajo con tracking facial, con performance con drones, con la apropiación de, digamos, del entrenamiento con el ChatGPT-4 de uno con uno mismo, esa multiplicación de cuerpos que vos decías, nosotros estamos construyendo, para mí, dentro del ámbito universitario, esas prácticas y el espacio también de legitimación del conocimiento que abran nuestras formas. Y de alguna manera también creo que la sexualidad, que no puede aparecer en las redes, mi obra está siempre censurada, hay que verla en vivo, no puede estar en Instagram, me van a bajar el Facebook, me van a bajar el Twitter. En esa resistencia de esa fisicalidad, como diría Lacan, que lo ubica en lo real, en lo imaginario, en lo simbólico, yo creo que ese es el momento. Como fue la presencia en las calles, la toma del espacio público. Creo que para mí el UNA en ese sentido, habiendo estudiado la licenciatura en psicología y que sigo haciendo también la resistencia ahí, creo que la práctica artística como una ética spinociana en relación a este contexto tecnológico pone el cuerpo para decir. Nada. Sí, a mí me parece fundamental y pensaba con esto que decía Fabio y con lo que decía Gerardo, esta idea de la universidad, esta universidad poniendo siempre en tensión, ¿no?, las categorías, porque coincido con Sandra y entiendo lo que decía Gerardo, no se trata de no
poder sistematizar los procesos para poder continuarlos, porque justamente eso es lo que decíamos al principio, es decir, siempre estamos con otros, con nuestra historia, con nuestras herencias, y para eso es necesario que haya de algún modo algún tipo de sistematización, escritura, en el sentido, ¿no?, de que escribimos siempre para la ausencia del autor o la ausencia de los destinatarios u otros contextos, pero que las formas de escritura, y ese es el punto, las escrituras de nuestros procesos están establecidas y están caracterizadas o organizadas o procedimentalmente, digamos, configuradas, no para nuestros procesos. Es decir, ¿no? Es decir, son como formas estandarizadas de escritura y de transmisión y de formulación y de sistematización que no dan cuenta de los procesos de creación y de pensamiento creativo que se dan en la universidad. Y eso yo creo que es uno de los puntos centrales, ¿no?, que nosotros siempre estamos dando la pelea desde lo territorial hasta lo superestructural de cuáles son los modos de investigación y de producción de conocimiento que den cuenta de los procesos artísticos en el propio lenguaje de los procesos artísticos, no traducidos a una lógica racional, ¿no? El acontecimiento artístico tiene esa dialéctica benjaminiana del momento histórico, que está tomando la apropiación del lenguaje del poder y haciendo algo con eso el momento del puro acontecimiento. Entonces ahí nace la categoría, ¿no? Esta cosa de los pasajes de Benjamin, como nos podemos ir. Yo pensaba cuando hablabas justamente de esta lectura de género, esta artista Ito Steyer, que se autoinvisibiliza en el procedimiento de invisibilizarse en la red. Digo, esto que vos decís que estas monjas muertas, que vos decís, bueno, siglo IV, siglo XXI, está buenísimo. Me parece que este es el magma, ¿no? ¿Y anda? Sí. No, ahí hay una cosa que decía Yami, que decía Fabi, que en realidad circulaba a partir de lo que aportó Gerardo, que me parece sustantivo y que lo peleamos desde hace mucho, lo venimos trabajando como una forma de resistencia del pensamiento, ¿no?, en esta universidad. Nos quieren explicar de afuera, las ciencias humanas, las ciencias sociales, la psicología, nos quieren explicar a nosotros qué hacemos, ¿no? Y eso es lo que yo decía al principio. Eso sí todo el tiempo nos preocupa y queremos explicar que no hace falta que nos expliquen. Que si les interesa a Freud trabajar Edipo para resolver su modelo de psicoanálisis, joya, me alegro que les sirva la dramaturgia de Sófocles, pero que a mí no me vengan a decir cómo tengo que hacer Sófocles, ¿no? Eso me parece que es la diferencia. Nosotros somos siempre un objeto de estudio para las ciencias. Las artes, somos siempre un objeto de estudio para las ciencias. Y eso es tal vez, Gerardo, lo que sí, yo acuerdo totalmente, y creo que lo que vos querías decir, ¿no? En el proceso de traducción al paradigma científico se nos va el pensamiento. Se nos escapa el pensamiento teatral, de las artes, de todas las artes. Hoy ya casi es difícil, ¿no?, disciplinar, compartimentar las artes. Por eso el nombre de la UNA es de las artes, no del arte. Eso lo pensamos con Yami y con un montón de gente más, ¿no? Porque no puede ser el arte, instituto, como era el IUNA, ¿no?, universitario del arte. Eso lo pusieron para no dejarnos ser universidad. Pues también una universidad de arte, si era un granito en el sistema universitario importante, por suerte, también rompe los paradigmas, ¿no? Esto que vos decís. ¿Por qué? Porque cuestiona, igual que el feminismo, dice, y el pensamiento, si todo, yo no quiero ser un objeto de conocimiento, quiero ser una sujeta de conocimiento. Quiero entender qué pasa con la dirección haciendo teatro, no leyendo a Brecht. Por más que lo lea a Brecht, porque también ayuda, no vamos a decir, no leo, no sé qué, soy incapaz. Soy re capaz de leerlo, me encanta leerlo, pero no voy a hacer lo que dice él. Me sirve para pensar lo que hago, ¿no? Y desde el lugar en el que lo hago, por más que Brecht escribe desde su experiencia también, pero de su experiencia, su momento histórico, su forma de hacer teatro, no de la mía. Entonces yo necesito situarme y pensar lo que hago
desde el momento y el lugar en el que lo estoy haciendo. Y en eso la UNA se diferencia mucho. Aunque hay materias que siguen con la lógica napoleónica, ¿no? de la academia. Y eso es lo complicado, y esa es la tensión. O sea, hay que trabajar con las prácticas y que los profesores y las profesoras, que yo a veces escucho, dicen, no pienses. No, sí. ¿Cómo no pienses? Si no pensás, ¿qué haces? ¿Dónde parás? ¿Dónde detenés? ¿Cómo construís un personaje? Tenés que pensar. Lo que no tenés que pensar es con la racionalidad que la academia históricamente formó, como pasaba en las viejas academias visuales, pasaba lo mismo, ¿no? Los oficios, y después... Yo di clases en la Porredón y ahora doy clases en Eruna, tal cual. Es lo que te decía tu compañero en la música Bogotá. te pasa, ¿viste? Que piensan, como se pensaba en la vieja nacional de arte dramático, que era el actor tiene que hacer la técnica esta, sí o sí, aprender el apoyo, no sé qué, no sé cuánto, la relajación. Bueno, sí, son elementos que son importantes, pero con eso no salís actuando. Tenés después que hacer un montón de otro trabajo para salir actuando. Y eso es pensamiento. Eso es pensamiento. Entonces, lo que se divide o lo que se opone, y es que es una lucha permanente, porque fue siempre, como decía Gerardo, una lucha permanente, que si las teóricas, las prácticas, lo hacen las teóricas y las prácticas. Lo hacen todas las materias. Entonces, es muy difícil plantearse un lugar de interseccional y un lugar revolucionario, que es el lugar entre. Un lugar entre, ¿qué es el lugar de la actuación? Cuando la actuación también es performática, es resistencia, ¿no? Cuando larga esa energía, que no es solamente repetir el personaje, que tiene que ver con encontrar, con construir el cuerpo del personaje, ¿no? Esa situación es revolucionaria, es un lugar entre mi cuerpo físico y mi cuerpo social, donde está el personaje, ¿no? Me parece. Yo no soy actriz, pero me parece. Entonces, esa situación, esa situación, la del pensamiento es la misma, la de las teóricas, digo. No puede ser entre las ciencias, ¿no? Humanas, las sociales, la psicología o la filosofía. Tiene que ser un pensamiento que parta desde la propia producción artística, me parece. Bueno, yo quería, siempre aprendo un montón escuchándolas de hace muchos años. Cuando yo empecé a estudiar semiótica con vos, Sandra, que hice lo primero, entendí esto de la multiplicidad de sentidos en escena como actriz. Digo, hablo desde el campo más práctico, ¿no? Y de actuar y de enseñar actuación. Y hay algo de esto del cuerpo que decís escindido y que dicen del desdoblamiento, por ahí es de una práctica muy sencilla que justamente el otro día pude hacer en un grupo de estudiantes de movimiento donde enseño actuación. Estábamos trabajando Bodas de Sangre de Lorca. Y en un momento empezamos a hacer una coreografía, pero no desde la danza, sino desde la acción dramática pura. Y entonces pasaron por todos los personajes en un solo cuerpo. La Guardia Civil Española, la novia, Leonardo y la madre. Y me parece que ahí hay un lugar donde aparece un cuerpo que es muy difícil el límite entre ese cuerpo que deja de ser tuyo, o sea, dejas de tener cuerpo cuando actúas de alguna manera, que es muy difícil de pensar en términos reales, y pasás a tener un cuerpo pasional, ¿no? La idea de ese cuerpo pasional donde está puesto en el deseo de la actuación, el crear signo y acontecimiento. Eso que se da en todas las interdisciplinas, o sea, que un actor puede bailar, un bailarín puede actuar, un pintor puede, ¿no? Que podemos llevarlo a todas las... Me parece que ese lugar del despojo total, que no es tal y que nos coloca en un cuerpo actante de actuación, es lo que también implica que no importa la fisicalidad, la forma, y que también acepta la diversidad en las artes, en lo performático. Y bueno, a mí me parece que hay que trabajar en eso, desde el aula y desde la enseñanza de la actuación, que a su vez, hoy, porque uno cuando va pasando por el Congreso se va dando cuenta que hablamos en definitiva como de muchas cosas en común.
Y esto de lo pasional, hoy decía también Bernardo Capa y Bartiz, que tiene que ver con la pasión, lo afectivo del arte, que hay afecto, que hay emoción, y que ahí es donde tiene que circular este otro tiempo y este acontecimiento, donde hay que despojarse del prejuicio y demás para ponerse en función de la creación, ¿no?, artística. Bueno, eso, compartir eso. Está buenísimo lo que decís, ¿eh? Y que cuando hicimos Antígona, yo me acuerdo, triplicamos el cuerpo de Antígona. Sí. En realidad lo multiplicamos más porque también estaba la procesión del genocidio armenio, estaba las abuelas. Las madres contra el Paco. Y que desmitificar esto Contra del la trata. pensamiento y lo académico, que hoy también fue parte de la conversación con primer año, ¿no? ¿Por qué uno viene a la universidad para hacer teatro si hay teatro y arte en todos lados? Bueno, todo esto que nos convoca, me parece que está buenísimo pensarlo porque está totalmente relacionado. Y el otro día Yami, en una conversación en Mitre, dijo, ¿quién dijo que las personas que están en una materia teórica no ponen el cuerpo? ¿No? Los estudiantes. Entonces, me parece Yo, que... cuando vine a dar clases, la primera vez que vine, es una anécdota, esta es una anécdota mínima, pero para mí muy significativa. Yo daba clases en filo con Yami, y vine a dar clases acá por primera vez en el 2001, 2002, cuando recién empezaba el IUNA. Y entré al aula y empecé a tomar lista. Eso, fue todos los pibes sentados en el suelo, les pibes en el suelo, tirados, desparramados, no sé. En la UBA estaban todos sentaditos así. Y vos preguntas algo, hablás de un texto, lo que sea, y entonces levantan la mano y te explican lo que saben ellos, que leyeron, o que creen, o que piensan. Y acá vos decías, no sé, López, presente, te hacen. Ponen todo el cuerpo para decir presente. Ponen el cuerpo, pero impresionante la diferencia, ¿no? Los otros sacan el cuerpo para poner la mente, que es clarísimo lo que estábamos hablando antes. Acá te ponen el cuerpo. Entonces vos como docente pones el cuerpo. Yo a veces estaba en la Hugo González y tenía todo el aula llena y daba girando la clase. Parecía un espiedo. O sea, ponés el cuerpo en este lugar. No tenés otra forma. Aunque estés quieta, pones el cuerpo. ¿Viste? Yo... Claro. Claro. Claro, me saco el cerebro o me saco el cuerpo, ¿no? ¿Me saco el cerebro o me saco el cuerpo? No, yo quería decir lo que decía Uki del afecto, que lo dije cuando iniciamos el Congreso, que ojalá todo el Congreso estuviera afectado, que estuviera afectado por el deseo, porque los afectos acá son afectos colectivos, como decía Yami, son afectos grupales y son afectos que tienen que ver casi, digamos, como es nuestra naturaleza teatral, ¿no? Hablando de la naturaleza como la rana y el escorpión. Está en nuestra naturaleza que la vida tire para adelante, que se amplíe, que se humanice, ¿no? Porque si no, ganan los otros afectos. Ganan los afectos que están violentando, que agrediendo, que enojando, ¿no? Que son los que hoy están ganando. Entonces, en ese sentido, solamente con vincularse desde el lugar de la constructividad colectiva, desde la posibilidad de crear, solamente eso para mí es revolucionario, que también lo dijo Bartolo el otro día. Estar acá a esta hora hablando de teatro, los que estemos, mientras en otras aulas están hablando de teatro en conjunto, viendo cómo hacer crecer el teatro, y la UNA y dramáticas y todo esto, es una revolución. Y es lo que combate verdaderamente a quienes quieren individualizar, como decíamos antes, y Gerardo lo dijo recontra, ahí lo hizo clarísimo, lo puntualizó en la decadencia de la democracia ateniense. Nietzsche también lo dice eso, dice, ¿no? O sea, el drama burgués nace cuando muere la tragedia, y la tragedia muere cuando se pierde lo colectivo, lo dionisíaco, ¿no? Lo metafísico, eso que él llama la metafísica del arte. Entonces, creo que lo que nosotros podemos hacer para resistir, hablando de lo performático, que es de todas las artes hoy, un poco de todas las artes, es esto, trabajar en lo conjunto para poder buscar los afectos que hacen a la humanidad más humana. Y
pelearle a los efectos que hacen a la violencia o a la disgregación o a la disolución de lo humano, ¿no? Eso. Bueno, tenemos que... ¿Qué hora es? Perdón. Bueno. Sí, no, solo en función de lo que está diciendo, me parece, recordaba cuando fue la pandemia, ¿no? Por esa cosa de esta falsa distinción entre las materias teóricas y prácticas y todo el problema de la pedagogía y la formación artística. Cuando fue la pandemia, ¿no? Tuvimos que virtualizarnos, etcétera, y ahí se puso de manifiesto de una manera como muy relevante el hecho de que las clases, incluso, por eso digo, las clases teóricas, eso que sucede en el aula cuando estás, ¿no? Como caminando entre los cuerpos y pensando y respondiendo preguntas, en el caso de las materias teóricas, tiene como modelo un modelo de acontecimiento escénico, ¿no? Es decir, un modelo no el modelo de la pedagogía, de la transmisión de conocimientos como si uno sabe y transmite a otro que no sabe, sino algo que se produce en el entre, ¿no? Ese modelo del espacio escénico, de los cuerpos interactuando y generando conocimiento, ya sea, como dice Paula, con el cuerpo, con el pensamiento de la palabra, con todo junto, ¿no? Hay algo que ahí se puso de manifiesto muy claramente que lo otro era como una cosa de transmisión de información, que no tiene que ver con pensar, tiene que ver con algo que puede hacer una computadora con otra computadora, ¿no? Por eso transmitir una serie de información. Y pone en cuestión, por eso a mí me parece siempre, insisto con eso, ¿no? Como que la idea de que el modelo de la enseñanza artística es el modelo de la enseñanza en general. No es el modelo de la enseñanza artística de las diferentes disciplinas o prácticas artísticas, sino que puede ser un modelo para el aprendizaje, el conocimiento y la enseñanza de la ciencia, de la filosofía. Exacto, ¿no? Porque hay algo que siempre tiene que ver con la creación, con la producción, con el pensamiento como acontecimiento. Por eso, como decíamos al principio, si vos repetís, en la repetición no hay pensamiento y no hay acontecimiento. El acontecimiento y el pensamiento tiene su modelo en la práctica artística, que es el modelo justamente del acontecimiento. Y de alguna manera eso... Ahora me hizo decir otra cosa. No, ahora no me voy. No, lo último. Porque siempre estamos en realidad abordando lo mismo desde diferentes lugares, ¿no? En realidad estamos desarrollando las mismas ideas. Pero es que, y lo digo otra vez, lo nombro a Nietzsche. Hoy estoy maníaca con Nietzsche, pero bueno, es que tanto Foucault como Deleuze, como Derrida, como todos los que nombramos, y Rancière, y todos los que nombramos, y todos los que podemos nombrar que después hacen un pensamiento latinoamericano y leyeron de alguna manera ese pensamiento que va en contra del poder hegemónico, que es europeo, que va en contra igual del poder napoleónico o racionalista, ¿no? Los europeos que nacen en Nietzsche son, porque básicamente eso que estabas diciendo vos es lo que propone Nietzsche. No hay pensamiento, él dice, no hay pensamiento filosófico que no esté basado en un pensamiento del arte, en una situación del arte. Y no hay arte que exista sin estar aliado a la vida, dice, ¿no? Entonces, el arte está aliado a la vida, el pensamiento está aliado al arte. Sin arte no hay pensamiento. Sin dimensión artística, creativa, no existe el pensamiento, porque en realidad nada nuevo se piensa si no se crea. Y lo que se crea es arte, es artístico, ¿no? También eso nos obliga a pensar, a mí en particular, en el rol en el que estoy hoy, todas las otras cosas que no están consideradas como disciplinas artísticas. Lo estuvimos haciendo, ¿no? Creamos la carrera de Artes de la Escritura. Últimamente no la pudimos inaugurar porque tenemos este gobierno, pero se creó la carrera de cocina regional y cultura alimentaria, y a mí me gustaría, con todas las diplomaturas que estamos creando,
hacer que se tenga en cuenta todo lo artístico, desde el trap, el rap, el graffiti, el meme, el tatuaje, todo lo que ocurre en la dimensión estética de nuestra cultura contemporánea, traerlo a la universidad y salir a buscarlo de la universidad afuera, porque eso es lo que nos va a permitir cambiar esos viejos esquemas y esas viejas formas de construcción de conocimiento. Bueno, gracias.